Hemos estado comentando un difícil cambio de gabinete, encabezó el presidente Gabriel Boric, el que se vio marcado por la salida de Isquia Siches en el Ministerio del Interior y también de Giorgio Jackson de la Secretaría General de la Presidencia para pasar al desarrollo social. Se trata del primer ajuste en el equipo de la actual administración, con el cual se inicia un segundo tiempo para el gobierno. Vamos a conversar al respecto, para eso estamos con Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Hay varios temas, varios puntos en cambios bien relevantes que se dieron en el gabinete total. También han habido cambios en las subsecretarías que son dignos de ir conversando. Pero en base a conceptos, ¿cómo definirías tú lo que fue ayer el consolidado de este cambio de gabinete? Bueno, la verdad es que el cambio de gabinete responde a una estrategia que el gobierno tiene que asumir luego de los resultados obtenidos en el plebiscito, ¿no? Hay una necesidad importante por canalizar un proceso de generar una nueva convención constituyente o un nuevo proceso constitucional. Aún no sabemos todavía cuáles van a ser las directrices de ese proceso. Y el cambio de gabinete responde a esa estrategia, fundamentalmente en el interés que tiene el presidente de poder consolidar un proceso donde se generen los acuerdos políticos necesarios para alcanzar un proceso constituyente que satisfaga las expectativas no solamente de la clase política, sino también de la ciudadanía. La señal que ha dado la población en el plebiscito es muy contundente. El triunfo del rechazo fue muy sorpresivo por la diferencia también porcentual, ¿no?, de esta opción en relación al apruebo. Por lo tanto, el intento del presidente por generar un nuevo comité político, un nuevo liderazgo en el Ministerio del Interior y también un posicionamiento estratégico en SECPRES es fundamental para poder generar una nueva relación con el Congreso que ahora vuelve a tomar un rol protagónico en este proceso. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves tú lo que ha sido también el cambio en las redes, no sé si redes de influencia, pero sí en las posiciones de poder dentro del comité político y también del gabinete? Ayer, por lo menos, si uno se fijaba en el comité político, quedaba claro que el socialismo democrático, a diferencia de la primera instalación que tuvo la administración Boric, cambia y se potencia frente a lo que sucede con la situación del Frente Amplio en ese sentido. Ciertamente. Muy importante la señal que ha dado el presidente con el posicionamiento de Analía Uriarte y Carolina Toá. Es un espaldarazo al socialismo democrático y ciertamente también la situación ocurrida con Nicolás Cataldo afecta un poco el peso que tiene el Partido Comunista como en este bloque, digamos, oficialista que apoya al presidente. Esto tiene que ver, creo, con un discurso muy importante que dio Gabriel Boric el día del plebiscito, diciendo que hay que escuchar el llamado a la ciudadanía y que hay que generar mayores puentes, mayor cercanía con el Parlamento. En ese sentido es fundamental apelar, digamos, a este centro, este voto, digamos, del rechazo que viene de la propia centro-izquierda, y además mejorar las relaciones con los partidos de la derecha más moderada, que también está por la idea de una nueva constitución. El presidente ya ha dado esta señal de que esta es una política prioritaria, además de otras reformas que quiere llevar a cabo. Y probablemente dentro de ese espíritu, el nombramiento de Carolina Toá va a ser clave para poder generar también esos puentes junto con Analía Uriarte en SECPRES. Claro, porque si uno va más a la historia política de la ministra Uriarte y también la ministra Toá, aquí estamos hablando de, y uno podría hacer ese titular, no sé si está de acuerdo conmigo, la erupción de la vieja concertación en términos del pasado político y las administraciones de la concertación, donde justamente la ministra Toá y la ministra Uriarte tuvieron roles bastante protagónicos y bien relevantes en ese sentido. No estamos hablando de cualquiera, digamos. Por supuesto, yo creo que ahí hay un guiño muy importante a una generación que fue muy exitosa, ¿no? La Concertación ganó 4 elecciones presidenciales seguidas entre 1990 y 2010, por lo tanto se apela también a este criterio de lograr estabilidad, porque ciertamente para el gobierno ha sido un contexto político difícil, los cambios que ha tenido que hacer el presidente no han sido fáciles, y además de eso hay un proyecto de trabajo, de reformas que el gobierno de Boric quiere impulsar y que son tremendamente difíciles si el contexto político no es favorable, como por ejemplo la reforma tributaria. Hoy día lo que nos muestra el informe de política monetaria, la deliberación que tuvo el Banco Central ayer de incrementar la inflación, hace aún más difícil el contexto para poder impulsar esta medida que es también un sello importante de este gobierno. Por lo tanto, si no hay acuerdos
no hay espacios de compromisos a nivel institucional y a nivel político con los partidos, se hace todo muy difícil. La señal de Analía Uriarte es muy importante. Imagínense usted, hoy día se inició una mesa de trabajo, han venido los Claro, presidentes de Chile Vamos, hay todo un operativo claro. que ya está funcionando y muy probablemente la próxima Eso semana ya sí, vamos a tener novedades sobre un calendario de un nuevo proceso. O sea, sí, que eso es muy comienzan en el importante porque Congreso. el proceso tiene Y en ese punto, Luis, perdona que te interrumpa, pero también que... poniendo las cartas sobre la mesa, digamos, la figura de Analía Uriarte, la nueva ministra de las Express, pero evidentemente ya es sabido de que ella no iba a ser la ministra de las Express, sino el subsecretario Monsalve. Tenemos claro de que finalmente esto fue un cambio de último minuto desde el terremoto o temblor que se generó por la fallida designación de Nicolás Cataldo, el mantener a Monsalve y finalmente decir, bueno, a Analía Uriarte, que tiene toda la experiencia y toda la capacidad, por supuesto, pero no era el plan original. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido hay un elemento clave que tiene que ver con cómo el presidente va a asimilar este proceso, digamos, de reforma, o sea, porque ahí siempre los dos caminos que están es hacer reforma a la constitución actual o avanzar en una nueva constitución. Ujú. De hecho, el presidente Lagos también hacía una sugerencia al gobierno de Boric diciendo que se podría emular lo que hizo Alessandri Palma en 1924, incorporar a mayores expertos que sean representativos del espectro político para poder dar una bajada también técnica al nuevo documento y así asegurar un proceso de apruebo a una nueva constitución. Es cierto que toda esa conversación va a depender mucho de cómo el presidente asuma el liderazgo del proceso, y eso es algo que probablemente Boris va a tener que hacer, porque ya, a diferencia de lo que fue el proceso constituyente, donde se hizo un plebiscito y se escogió a representantes ciudadanos y ciudadanas de como construir una nueva constitución desde una hoja en blanco, nos hemos dado cuenta que la población no tuvo el éxito esperado y ahora el plan es más bien desde un acuerdo político transversal promover, digamos, una nueva constitución. En eso el rol de Ana Libre clave, o sea, muy importante porque los acuerdos con el Senado van a ser claves también para el apoyo que se requiere tanto de los sectores oficialistas como también de los sectores de oposición. Recordemos que el gobierno no tiene mayoría en estos momentos en el Senado y tampoco en la Cámara de Diputados y tiene que empezar a construir esos acuerdos políticos transversales. Ujú. En este punto, Luis, en términos, claro, uno comienza a analizar, a proyectar lo que son las figuras, quiénes entran, quiénes salen, y quiero ir por el segundo punto. ¿Quiénes salen? En este sentido, la ex ministra Isquia Siches, que deja el gobierno, también la ministra de Salud, el ministro de Ciencia. Hay varios nombres que quedan en el camino y van siendo reemplazados en ese sentido por nuevas figuras o figuras conocidas. En ese punto, por ejemplo, la situación de la ex ministra Isquia Siches, muchos decían ya se hacía insostenible, a diferencia de lo que sucedió con el ministro Jackson, que finalmente es parte de un enroque y llena el cupo que estaba vacante, podríamos decir, en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí, la verdad es que lo del ministro Jackson ha sido criticado, pero la verdad es que yo creo que para el presidente es una pieza fundamental dentro de su equipo de confianza. Por lo tanto, el mantenerlo en el poder, digamos, de un ministerio que tampoco representa el mismo tipo de perfil que el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, puede ser una de las apuestas que ha escogido el gobierno para mantener a una persona que sin duda es muy de confianza y muy relevante para el presidente. El caso es que Asiches es diferente y es muy complejo, ¿no? Dentro de la gestión de ella, el conflicto de la Araucanía se ha implementado, ha sido un ministerio ella ha estado muy expuesta, ¿no? Mediáticamente, y no es lo mismo hacer un enroque con un ministro secretario general de la presidencia que una ministra del Interior. Evidentemente son otros políticos diferentes. Ujú. A eso le apeló, yo creo, ayer en su discurso cuando dijo que era el momento político más difícil que le ha tocado desde que asumió la presidencia. Claro. Son decisiones muy difíciles, pero también demuestran un pragmatismo al presidente en un afán de avanzar en la materia del proyecto de la nueva constitución y también de ver cómo se va a enfrentar hoy día en Chile el problema de la seguridad pública, que es un problema que está creciendo. En las encuestas ha crecido mucho la percepción de inseguridad en la población y el conflicto de la Araucanía, donde las posibilidades de diálogo están muy difíciles. Entonces, yo creo que en ese sentido el presidente ha buscado ser pragmático y la apuesta yo creo que le está resultando, porque hoy día ya están funcionando las primeras mesas para llegar a acuerdo en el nuevo proceso constituyente y Carolina Toa ya ha anunciado también una serie de medidas para empezar a enfrentar, digamos,
con una nueva mirada el problema de la seguridad Sí. pública y también el problema de la educación. Ahora recordemos un punto que no es menor, Luis. En ese sentido, este gobierno ha impulsado y es un tema que ha sido altamente desde el gobierno pasado conversado, y hay una mirada bastante transversal, de separar finalmente el Ministerio del Interior de lo que tiene que ver con la seguridad, hacer un Ministerio del Interior y un Ministerio de Seguridad Pública. Aquí te hago la pregunta, con la llegada de Carolina Toá, entendiendo la historia política, a diferencia de la saliente ministra Isquia Siches, ¿vuelve a replantearse o vuelve a posicionarse este rol de jefa de gabinete, que habla de seguridad, por supuesto, hasta que no haya una división del ministerio, pero además va haciendo las coordinaciones para lo que puede ser también el proceso constituyente junto a las Express? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ese es un punto interesante, Nicolás. Yo creo que Carolina Toa también va a tener una participación relevante en la generación de acuerdos para el proceso constituyente. Recordemos que el ministro del Interior siempre, o el Ministerio del Interior, en este caso la ministra, tiene siempre un rol muy importante también en la fijación de la agenda política y en los procesos de negociación. Por lo tanto, ciertamente es esperable que Carolina Toa también asuma una posición de influencia en la generación de acuerdos transversales desde el espectro político. Uh-huh. No obstante, una cosa que me pareció muy llamativa ayer en las primeras declaraciones de Carolina Toa es que ella ha apelado mucho a también enfrentar el problema de la seguridad pública. Creo que también en ese sentido que Manuel Monsalve siga en el cargo de subsecretario es muy importante. La relación con Carabineros podría haberse visto afectada con la designación de Nicolás Cataldo. Eso ciertamente fue un error estratégico y que fue corregido. Yo creo que lo importante finalmente uno asume los procesos en la medida en que ya las decisiones son operativas, no más allá del problema mediático que genera, que se haya cambiado a última hora, pero finalmente la decisión fue tomada y hubo una aceptación, digamos, transversal desde la lógica de la política de los acuerdos, que hoy es clave. O sea, para enfrentar seguridad pública, el conflicto con la Araucanía, situaciones relacionadas también con lo que implica la nueva constitución, se tiene que volver a la política de los acuerdos, que fue muy exitosa, ¿cierto?, durante el periodo de la concertación. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno está apelando a un pragmatismo y ese pragmatismo le puede traer muy buenos resultados. Ahora, ese pragmatismo también se imprime en las fuerzas oficialistas. Te pregunto por el de lo que es Aprodignidad, Frente Amplio, Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Dentro del rebaraje y reorden hay que ir viendo también si los cambios que se van concretando en términos de la subsecretaría, que son muy importantes en este tablero de ajedrez que se va haciendo cuando hay cambios relevantes en términos de, no quiero decir dejar contento a todos, pero sí finalmente hacer un equilibrio entre las distintas fuerzas que forman parte de este gobierno, ¿no? Por supuesto, Nicolás, ahí tú tocas el tema difícil para el gobierno, yo creo, en materia interna. La coalición oficialista sí puede verse fraccionada y sí pueden haber efectos de acuerdo a esta toma de decisiones. El cupo de subsecretaría del Interior era un cupo que se había destinado al Partido Comunista, claro, y ahora se cambió, digamos, al quedarse Manuel Monsalve en ese cargo. Por lo tanto, ciertamente ya han habido algunas críticas desde ese sector, apelando, digamos, a los cambios y de último momento que se realizaron. En ese sentido, para el presidente no va a ser sencillo buscar, digamos, equilibrios con sectores más radicalizados dentro de su coalición. Ese es un desafío que también va a tener que adoptar desde el comité político. Creo que en eso es una muy buena señal la incorporación de Janet Jara al comité político del presidente, porque le da también una relevancia al Partido Comunista y le permite también establecer espacios de negociación para poder también, digamos, ir resolviendo estas posibles fracturas que se puedan generar a propósito de las contingencias. Claro, incorporación de la ministra Jara o el Ministerio del Trabajo y Previsión Social al comité político, que lo decía, y esto es bien relevante en el discurso que hizo el presidente Boric, lo hizo horas y días antes de que finalmente sucediera todo lo que vimos el día de ayer. Esto lo puntualiza justamente para alguna manera no hacer la elucubración de teoría de que debido a la situación de Nicolás Cataldo, finalmente para dejar contento al Partido Comunista se incorpora a la ministra Jara, digamos, o al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Así lo entiendo yo, digamos, las palabras del propio presidente. Bueno, es que en realidad yo creo que son apuestas que también están dentro de la lectura de los contextos, ¿no? Esta idea de mayor incorporación del socialismo democrático, yo creo que fue una de las primeras cosas que hizo que el presidente diera algunos giros en su estrategia. Por ejemplo, si hubiese resultado vencedor el apruebo el día del plebiscito, quizás que algunas medidas que se tomaron hubiesen sido distintas, ¿no? Pero evidentemente eso ya es una especulación que no vale la pena realizar. Lo que sí es importante es que el presidente sí está apostando por
un mayor pragmatismo, un liderazgo en el proceso de la nueva constitución y otra cosa relevante, la renovación del Consejo Asesor de Modernización del Estado, que también le da una bajada mucho más técnica a ciertos procesos de discusión en materia de transformaciones institucionales también que se tienen que llevar a cabo. Es decir, hay una idea de mayor pragmatismo que yo creo que está tratando de imprimir en esta nueva etapa el presidente, pensando en la necesidad de una nueva constitución y en la necesidad de avanzar en ciertas transformaciones sociales que están dentro de su programa de gobierno en un contexto altamente complejo. Ganó el rechazo, hay una reconfiguración de ciertos liderazgos políticos, de ciertos sectores, y además estamos en un contexto económico que hoy sí que ya resulta muy preocupante, ¿no? La inflación galopante, sigue creciendo la tasa de inflación. No es común ver lo que pasó ayer con el Banco Central, que ahí había una decisión dividida dentro de los consejeros y consejeras para tomar esta decisión. Entonces, eso es un contexto también que abre un espacio de vulnerabilidad que el presidente tiene que lograr controlar desde la política económica también. Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias nuevamente por tu análisis y conversar con nosotros hasta ahora. Que te vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Un gusto saludarte. Un abrazo, buenos días.